Hola, buenas tardes. Estoy mirando así a vuelo de pájaro estos grandes capítulos que encontramos en los comienzos de Mateo y me doy cuenta que el 5, que es el comienzo del Sermón del Monte, que acabamos de leer completo, eh, comienza casi igual del capítulo 8 que vamos a empezar a leer hoy, eh, cuando cambia completamente el relato, ¿no es cierto? Lo que tuvimos entre el 5 y el 7 es el primer gran discurso de Jesús que tenemos de esta manera solamente en el Evangelio de Mateo. Y 5.1 dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó, ¿no? Y ahí dice que comenzó a enseñarles. Y el 8 dice, cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, le siguieron grandes multitudes. Es prácticamente el mismo texto y Mateo lo unió con el comienzo del capítulo 5, como si hubiera sido a continuación, ¿sí? Eh, no tenemos ninguna seguridad con ninguno de los otros evangelios en cuanto a entender un poco más si el sermón del monte fue uno solo, si fue la única vez que Jesús se subió ahí a la ladera de una montaña y se sentó y enseñó, de manera que tampoco es un dato importante, ¿sí? Lo estamos mirando porque estamos leyendo lentamente, estamos masticando para que, como decimos todos los días, no demos nada por sabido y recibamos. La última palabra con respecto al Sermón del Monte, y por eso no acaba nunca uno de leerlo, es que cada persona puede encontrar un versículo o un grupo de versículos que pareciera que hablan personalmente, porque trata tantos temas, trata todos los temas de la vida cristiana, ¿no? Desde las necesidades básicas, y habla de preocuparse por el comer, por el vestido, hasta todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, y habla tanto de volver a esa palabra que se usa mucho ahora, resignificar la ley. Cada vez que les dijo, oyeron lo que le dijeron a los antiguos, yo les digo ahora, ¿sí? Y les daba un paso más. Y estaba con todo este contenido formando cristianos que fueran realmente dignos discípulos de él. Bueno, y vamos a empezar entonces este capítulo 8, en el cual nos dice que también bajó de la ladera de una montaña, le siguieron grandes multitudes, marca mucho Mateo. Para Mateo era muy importante, eh, y volvemos a repetir que aparentemente él hablaba a judíos que formaban ahora las nuevas iglesias cristianas, marcando el impacto que tuvo Jesús, las grandes multitudes que le seguían. Un hombre, versículo 2, enseguida va y comienza. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Qué escena hermosa. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. ¿Sí? Yo subrayé, tocó al hombre. Eso de que Jesús haya tocado a un leproso era la muestra más grande de su amor al ser humano en necesidad. Sí quiero, le dijo. Jesús le dijo, sí quiero, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Marca Mateo el hecho de un milagro instantáneo. Hubo otros milagros que no lo fueron, ¿no? Los 10 famosos leprosos que volvió uno solo, no fue enseguida la sanidad. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Este detalle que podía haber dejado de lado Mateo lo marca porque Jesús les estaba mostrando que él no había venido a echar fuera toda la enseñanza de las leyes que hacían
todo el tema de las ofrendas es tan interesante, leerlo en Levítico, en Deuteronomio, eh, por el hecho de que era un símbolo físico, material, de la gratitud a Dios por el milagro. Muy bien, sigue Mateo contando, al entrar Jesús en Capernaum, ciudad junto al mar de Galilea, al norte del mar de Galilea, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Estoy en capítulo 8, versículo 5. Y acá nos aparece un centurión pidiendo ayuda que le dice, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Los que están escuchando esto este día, cercano a nosotros, hemos escuchado un mensaje con respecto a este pasaje, pero no de Mateo, sino de Lucas. Hay una pequeña diferencia que fue el corazón del mensaje, porque acá no sabemos si fueron dos episodios distintos, pero acá el centurión viene a hablar con Jesús. Lucas cuenta el relato como que el centurión mandó, dice, a unos maestros de la ley para que le pidieran a Jesús que fuera a su casa a sanar al siervo. No sabemos si son dos episodios, aunque es muy parecido, de manera que puede haber sido el mismo y bueno, no sabemos por qué hubo esta diferencia del dato. Hay otro pasaje en el Evangelio de Juan, creo que era capítulo 4, parecido con un centurión, pero no era exactamente el mismo caso de la otra enfermedad. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Y habla el centurión, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto estaba anticipando parábolas que después iba a contar y estaba hablando del fin. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Nuevamente, Mateo toma discursos, palabras de Jesús en las que hablaba del fin y del castigo. Pero lo positivo que Jesús dijo es que no ha encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Y después dice, y a los súbditos del reino, ¿no? A los que hayan estado ahí cercanos al reino, pero no hayan sido verdaderos, no hayan tenido fe. Jesús estaba marcando el tema de la fe. Y no nos vayamos desde el centro. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. De manera que es importante porque vamos marcando los conceptos principales. Jesús habló de fe y después le dijo que como había creído iba a tener la respuesta. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, estaba en Capernaum, donde vivían Pedro, Andrés y Juan y Jacobo, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Acá no hay ninguna indicación, no hubo ni pedido, nadie pidió, ni Pedro pidió por la suegra, ni la suegra, no sabemos nada. Solamente que Jesús le tocó la mano, ella se levantó y comenzó a servirle. No sé si Mateo habrá pensado que era un tema muy familiar, muy minúsculo, Mateo, familiar minúsculo, como para contar más detalles, pero hubiera sido interesante si la suegra le pedía a Jesús,
si a alguno de ellos se le había ocurrido que ya estaba sanando a mucha gente y podía sanar a alguien así, cercano, familiar. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Es la primera vez que Mateo cuenta de sanidad a los endemoniados, capítulo 8. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, y acá Mateo, palabra del Antiguo Testamento, la famosísima, Él cargó con nuestras enfermedades y por nuestros dolores. Isaías 53:4, el último de los cantos del siervo, de los cantos del Mesías, donde se habla de su muerte, de su entrega. Pero ahí Mateo pone su palabra del Antiguo Testamento, porque él estaba mostrando que Jesús era el Mesías esperado. Sigue el relato, versículo 18. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, tercera vez que va hablando de multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. No hay muchos relatos en los evangelios de alguien que viene y le dice, pero está puesto acá para que veamos: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús no tuvo una casa. Siempre se ha creído que Jesús vivía en la casa de Pedro y Andrés, y eran una familia grande, pero en Capernaum, cuando estaba en Galilea, y no hay demasiados datos más. Y le dice a este hombre la prueba para ver si realmente quiere seguir. Pero no nos dice nada, si se fue triste, si no quiso o si lo siguió. Otro discípulo le pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Se ha hablado mucho y se ha discutido acerca de esto. Tampoco tenemos respuesta del hombre, solamente Mateo quiso poner lo que Jesús estaba puntualizando, ¿no? Lucas cuenta y agrega, Lucas en el capítulo 9, y otro caso más de estas personas que se acercaban y querían seguir a Jesús, y Jesús les decía: sí, pero fíjate lo que cuesta seguir siendo mis discípulos. Este tema de que cuando le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos, no era necesariamente que porque se acababa de morir el padre, sino porque estaba hablando: cuando mi papá sea viejito y muera, entonces te seguiré. Y entonces Jesús plantó ahí una de sus frases tan interesantes, tan para pensar, ¿sí? Y no tenemos ningún comentario más. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Desde acá, desde lectores de la Biblia, uno se pondría en juez y diría: ¿cómo? Todavía no lo conocían, todavía. Es la primera vez que le veían dominar a la naturaleza, ¿sí? Es posible que ellos pudieran y fueran entendiendo de a poco, es decir, sanó a un leproso, sanó a un endemoniado, sanaba enfermedades, ahora también se enfrentaba con la naturaleza. Y todavía no terminamos el capítulo 8,
Mateo va contando diferentes casos en los cuales vieron el poder milagroso de Jesús. Versículo 28. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, Gadara del otro lado del mar de Galilea, dos endemoniados, acá tenemos dos, le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Esto es para pararse, para pensarlo. No el hecho de que hablaran los demonios desde adentro de la voz del hombre, sino que lo reconocían como hijos de Dios. Ya vimos que el diablo conocía la Biblia en las tentaciones de Jesús. Ahora acá sabían. Bueno, en las tentaciones le dijo: si eres hijo de Dios, tírate, ¿no? Ya estaba claro que el mundo demoníaco sabía que el Hijo de Dios había venido a la tierra. Y eso es muy importante para entender el mundo espiritual y para entender el mundo del mal de las tinieblas, ¿sí? ¿Por qué te entrometes? Has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado. Como entendiendo que Satanás sabía que en el fin, ¿sí? Y en la cruz del Calvario, por la muerte de Jesús, iba a ser sometido. A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le robaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Interesante el relato. Le dieron aviso de todo. Los cerdos se precipitaron, se perdieron los cerdos. Habrán ido a los dueños de los cerdos, ¿no? La primera noticia es que se perdieron los cerdos. Después, que los dos endemoniados quedaron libres. Nosotros no hay mucho detalle de si la gente creía, ¿no? Creía en la realidad del demonio con determinadas personas que los estaban atormentando y los estaban quitando de la normalidad de la vida y que aterrorizaban a toda la gente. Nadie iba por donde estaban esos dos locos endemoniados. Lo que no sabemos si los llamaban locos psiquiátricos o había otro poder. Entonces, todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús. Lástima que no tenemos más detalles de esto. ¿Qué le dijeron? Y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Aparentemente lo único que importaba era el hecho de que Jesús no liberara a nadie más, pero que no se perdieran los animales que tenían por ahí. Y nada más, capítulo 8. Capítulo 9. Jesús subió a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. En muchos de los capítulos no hay conexión en cuanto a saber. Evidentemente Jesús subía muchas veces a la barca para ir de una ciudad que estaba al borde del lago a otra que estaba en el lado opuesto. Hay varias acciones que pasan en relación con ese cruce en la barca. Llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. La fe de ellos, de los hombres, primero de los hombres, de los amigos que llevaron al paralítico,
Fíjense, estoy mirando, esto está contado también en Marcos y está contado también en Lucas. Y me parece que en Juan también, pero quizás no este mismo relato. Claro, Juan cuenta el de los que lo subieron al techo y lo bajaron, levantando una parte del techo. Y acá se marca, vio Jesús la fe de ellos. No sabemos si el paralítico tenía fe, pero sí los amigos lo llevaron con toda la molestia que significaba abrirse paso en la multitud eh, y llegar a dar hasta donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le habló al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Sí? Hemos visto otros pasajes así en el cual pareciera que Jesús no le importa, que el hombre está paralítico, que lo que estaba esperando era una sanidad milagrosa de su cuerpo. Jesús le dice, ánimo, me encanta cuando cuenta en los evangelios, cuando Jesús, antes de hacer el milagro, lo anima a la persona. Muchas veces dijo, ánimo, miró a la persona, la trató como persona. Y acá le dijo, tus pecados quedan perdonados, se habrán quedado todos con la boca abierta. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Entonces Jesús, como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Mostraba que él escuchaba, entendía, sabía los pensamientos, ¿no? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, y pone eso primero, así como lo dijo, ahora al explicarles lo dice primero, autoridad para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. A él no le dijo nada que no diga nadie, ¿sí? Porque en este caso estaban ahí los principales religiosos, que son los que inmediatamente dudaron de lo que Jesús quería hacer y de por qué, y no entendían absolutamente nada de quién era ni de qué es lo que él hacía. Pero marco este hecho de que a este hombre no le dijo nada, como habíamos visto en el caso del leproso. Marqué en varios lugares de Mateo donde dice eso, no digas nada a nadie. Jesús estaba cuidando su ministerio en los lugares donde estaba, sin querer provocar al centro religioso de Jerusalén. Al ver esto, el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Acá Mateo lo cuenta como si todavía no creyeran en él como hijo de Dios. Y miren que está bien, depende de dónde estaban, ¿no? Cuando él se llegó a su propio pueblo, el 9.1 me da la sensación de que está hablando de Capernaum, donde él vivía, no de Nazaret. Bien, pero esa cosa de que Dios haber dado tal autoridad a los mortales me parece que es una mirada como todavía no creía. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Mateo empieza a contar su historia. Me encanta eso. Capítulo 9, Mateo tiene 28 capítulos, de manera que quizás su llamamiento fue cuando ya Jesús había estado haciendo milagros y siendo conocido. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Los terribles llamados publicanos, que eran aquellos que
Para tener un trabajo cobraban impuestos. Para Roma, a sus hermanos judíos, de manera que eran absolutamente aborrecidos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. No quiso, bueno, después cuenta mucho más, pero me asombra que Mateo no dijo nada de él, de cómo se sentía, del rechazo que seguramente sentía por parte de la gente porque cobraba impuestos para Roma. Él lo cuenta muy sencillamente. El nombre de Mateo, el nombre quizás era el arameo, ¿no? Era Leví, ya que la gente hablaba en arameo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, de manera que rapidito lo contó, no dijo cómo lo invitó a su casa, solamente sígueme, y dice que lo siguió. Y lo siguió y la noche esa terminó en la casa de Mateo comiendo. Muchos recaudadores de impuestos, sus amigos, ¿no? Sus colegas, y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Los discípulos estaban ahí adentro. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Todos los que no formaban parte de me sale la palabra casta, de, de religiosos reconocidos y de gente del templo, eran pecadores. Al oír esto, Jesús les contestó. Los que han dibujado, pintado escenas, estas casas tenían grandes ventanales y la gente de afuera estaba mirando y veía los que estaban comiendo y se veía quiénes estaban y reconocían que ahí estaba Mateo, los otros recaudadores y los discípulos de Jesús también ahí. ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, desde adentro Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En ese día Jesús había ganado a uno de esos grandes pecadores, que era Mateo. Al punto que cuando vamos a encontrar un poco de capítulo más adelante, cuando llamó a los discípulos, llamó a Mateo. Cuando los llamó a apóstoles enviados, a Mateo también. Porque Jesús conocía el corazón. Y podía haber dicho, bueno, esta gente que tiene viene con un trasfondo de dos señores, ¿no? Había enseñado lo de no amar a dos señores, trabaja para Roma, pero él es judío. Jesús podía haber tenido cualquier tipo de duda, no me sale la palabra ahora, pero cuando se separa a alguien por marcarlo, por discriminarlo de alguna manera, ¿no? Y les dio una gran lección. Los que se consideran sanos no necesitan médico. Son los enfermos, los pecadores, los recaudadores, los que estaban siendo despreciados. Seguramente los recaudadores de impuestos no podían entrar en las sinagogas. De manera que Jesús está diciendo, yo vengo a estos, a los enfermos. Los otros son sanos, se creen sanos. Y acá usó la otra palabra, a los justos. No he venido a llamar a los justos. De manera que a estos religiosos que se creían impecables, los llamó sanos y los llamó justos. ¿Sí? Y entonces Jesús dijo, he venido a buscar a aquellos que tenían necesidad. Un día, 9:14, un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó,
¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Y ahí Jesús estaba hablando como que sus discípulos estaban en tiempo que estaba el novio, y a él usó Jesús la metáfora de que esta asociación que Jesús les estaba haciendo como si fuera el novio, él estaba en la fiesta y entonces no tenían que ayunar. Y acá dio una de las grandes enseñanzas que la colocó acá Mateo. ¿Eh? Recordemos que los evangelios y todos los escritos no fueron escritos en ese momento. Cuando Mateo escribió esto habían pasado años después de la muerte de Jesús, por lo menos 20 años, ¿sí? De manera que con todo lo que estaba ya en la tradición oral, con todo lo que lo habían vivido, con él que lo había vivido, ahí iba volcando las enseñanzas que le había enseñado a Jesús. Y ahí metió esto: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Tenía noción de este tema de la ropa, de coser la ropa y de todo eso, pero era una imagen muy interesante y muy clara para la enseñanza. Y agregó otra cosa: ni tampoco se echan vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino, y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. Qué interesante hubiera sido, esto agrego yo, si Jesús hubiera explicado más esto, ¿no? Pero esto no son parábolas, pero son enseñanzas muy, muy que van llegando. Claro, es probable que Jesús estuviera dando el Evangelio lentamente, no les estuviera enseñando, ¿sí? Esta cosa de que vino nuevo es lo bueno y un vestido nuevo o un retazo nuevo era lo que él traía. Todo lo que él estaba trayendo y enseñando era novedad de vida, como dice por ahí en la Biblia, novedad de vida. Y él les estaba diciendo en el fondo de que no se podía remendar con algo viejo o con una cantimplora que estuviera a punto de romperse. Tiempo después Jesús fue hablando de la conversión, del cambio de vida, de dejar que Él y la fe en Él cambiaran completamente el interior de la persona, el nuevo nacimiento. Acá lo estaba anticipando con estas enseñanzas tan interesantes, tan que hacían pensar, es verdad, sí. Y es posible que Jesús haya explicado esto, pero Mateo nos contó hasta acá y vamos a terminar a ver si no nos falta mucho. Vamos a ver un caso más. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esto era un tema más difícil que la sanidad anterior. Yo tengo acá anotado Jairo. Es probable que otro de los evangelios dijeran que ese hombre se llamaba Jairo. Jesús se levantó y fue con él acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer, claro, acá estos relatos donde está uno adentro de otro, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba: si al menos lograra tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija. Otra vez que primero le levanta el espíritu. ¿Eh? Tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y al alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida.
Entonces comenzaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña, había tomado también de la mano a la suegra de Pedro, ¿no? Qué cosa eso tan personal, tan cercano. Jesús podía haber extendido su mano, ¿no? Como las etapitas. Tomó la mano de la niña y ésta se levantó. Ya estaba resucitada. La noticia se divulgó por toda aquella región. Qué hermoso esta lectura así, lenta, masticando, descubriendo cosas de Mateo. Llegamos a Mateo 9, vamos a seguir. Pareciera que cada vez va contando más cosas, ¿sí? Todas diferentes, pero ¿cuántos más milagros que es probable que no hayan sido relatados en ninguno de los evangelios? Pero acá estaba, cuando Mateo fue llamado por el Señor para escribir, él fue contando todo lo que había visto, todo lo que supo, y habrá habido cosas que le contaron. Muy bien, seguimos leyendo la palabra y leyéndola con la mayor comprensión posible con la ayuda del Espíritu Santo. Será hasta mañana, que Dios los bendiga.